Bienvenidos amigos a su programa Oralidad en los Procesos Civiles. Es un programa a cargo del equipo técnico institucional de implementación, monitoreo y supervisión de la oralidad en los procesos civiles en el Poder Judicial. Como todas las semanas, este programa consiste en entrevistas que se realizan a magistrados, profesores universitarios y abogados que tienen que ver con el quehacer diario de este modelo de oralidad en los procesos civiles. Como hemos conocido, el proceso civil en nuestro país, si bien hace muchos años se inició bajo el canon de la audiencia y se entendía con la oralidad, esta se dibujó en el tiempo y desde el 2007-2008 el proceso civil devino en un proceso escrito con los efectos nocivos, no solo para los jueces, sino para los propios litigantes. Este programa trata de esclarecer las dudas, inquietudes, despejar alguna probable objeción que pudiera hacérsele y transmitir a ustedes la seguridad y la convicción de que este proyecto está caminando por causas normales en el marco de nuestra estructura jurídica vigente, no solamente de rango legal e incluso constitucional. Hoy tenemos la entrevista de un magistrado de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, él es juez civil, y viene implementando en su despacho, como en otros despachos de esa misma Corte, en el área civil, los procesos bajo la ruta de la oralidad. Conversaremos con él acerca de un tema clave en el proceso civil, que es cuestiones controvertidas en las audiencias virtuales en los procesos civiles. Podríamos decir, en términos más precisos, que conversaremos sobre los elementos que el juez cuenta para fijar los puntos controvertidos y, a su vez, la participación de los abogados en este tema, que deben ser escuchados por el juez para que él tenga elementos suficientes en la fijación de este tema importante en el proceso civil. Este invitado es el juez Johan Quesnay Casusol y tendremos unos minutos para conversar con él y aprender de su experiencia y de los aportes que él puede darnos en este tema. Vamos a un pequeño corte y retornamos en unos minutos. Muy bien. Doctor Johan Quesnay, muchas gracias por estar con nosotros. Esta es una muy buena oportunidad para que podamos intercambiar algunas ideas en relación a este tema que se ha propuesto abordemos el día de hoy. Fijación de puntos controvertidos. ¿Por qué no hechos controvertidos? Bienvenido, doctor Johan. Muchas gracias, doctor Héctor Lama. Antes que nada, agradecer por la invitación. En realidad, bueno, es en relación a la pregunta, es la terminología que eligió el legislador. Sobre el mismo ha existido mucha duda sobre propiamente qué es o qué debemos entender por los puntos controvertidos. Ante ello, la duda se acrecentó cuando, ante la nueva Ley Procesal del Trabajo, se advirtió de que ahí se fijaban hechos controvertidos y hechos no controvertidos. Y no solamente ello, sino que incluso era motivo de la nulidad de algunas sentencias por parte de las salas cuando advertían de que los puntos no eran correctamente determinados. Ante esa situación, el 10º Pleno Casatorio Civil recientemente emitido, pues ha venido a esclarecer el tema y a indicarnos en primer lugar de que no se refiere a la mera transcripción de las pretensiones, sino que está referida más bien a cuestiones fácticas. Y ahí entra lo que usted acaba de indicar, que en realidad tiene que ver con cuestiones eminentemente fácticas, con hechos, porque el derecho es un tema que el juez le corresponde asignarlo. Creo que en ese sentido, acorde con el 10º Pleno, debemos entender los puntos como hechos sujetos a controversia, hechos que requieran ser dilucidados a través de la prueba.
Me parece una precisión importante porque resulta que el Código Procesal Civil hace referencia a puntos controvertidos y nuestra resolución administrativa emitida por el Consejo Ejecutivo también habla de puntos controvertidos. En realidad, el Consejo Ejecutivo aprobó una propuesta hecha por el equipo técnico en enero de este año y preferimos mantener puntos controvertidos por una cuestión meramente formal, ¿no? Para que no se alegue contradicción entre una norma administrativa y la que tiene la ley. Pero en estricto, creo que los jueces, en este caso su persona y supongo en la Corte de la Libertad, y también los de Arequipa, usan en sus audiencias la nomenclatura hechos controvertidos, ¿no? Y creo que en el fondo ese es el tema. Finalmente, la prueba versará sobre hechos, siempre que estos sean controvertidos, y el pronunciamiento del juez que dice el derecho sobre la base de los hechos que se han evidenciado en el proceso. Pero hay un pequeño detalle también, es la fijación de hechos controvertidos. Se entiende hechos controvertidos para los fines de la admisión de la prueba, ¿no es cierto? Pero también tiene que ver, para esos fines también, los hechos no controvertidos, porque es importante, además de fijar los no controvertidos, no se entiende que los no controvertidos se aceptan implícitamente al fijar los primeros. Es una práctica que al momento ya sea de emitir el auto de fijación de puntos controvertidos o en el caso de las audiencias preliminares, que no se suela fijar los hechos no reconocidos. Y es un tema, como le comento, de práctica. Nosotros venimos haciéndolo y ello responde a una concepción que tenemos que a partir de los puntos controvertidos, a partir de esa etapa, es que el juez empieza ya a construir su decisión. Ubicándonos en la estructura de la audiencia preliminar, los puntos controvertidos son fijados ante la frustración del intento de conciliación. En ese sentido, si es que ya vemos que no se puede solucionar de manera consensuada el conflicto, ya empezamos a dar una solución como es a través de una sentencia. En ese sentido, es a partir de ese momento que empezamos a construir ya nuestra decisión. Y lo que nosotros hacemos, reconstruyendo el razonamiento judicial, es ya seleccionamos la norma, identificados los hechos previstos por la norma, el hecho probable, y al haber identificado el hecho probable previsto por el legislador, el juez lo que hace es empieza a identificar qué hechos de aquellos exigidos por el legislador están probados y aquellos que a esa etapa requieran todavía establecer si son verdaderos o son falsos. Y por eso es que es muy importante, cuando ya hemos identificado la norma, ver qué hechos las partes ya han reconocido. Y eso lo podemos hacer pues porque ya precluyó la etapa postulatoria y ya tenemos los escritos en los cuales podemos identificar qué hechos de manera explícita las partes han dicho que son verdaderos. En ese sentido, lo que permite esta etapa es ir avanzando con la decisión final, pero además es que nos permite que nuestro trabajo sea más eficiente, porque de esa manera solamente vamos ahora a concentrar nuestros esfuerzos en la prueba respecto de los hechos controvertidos, mas no así de aquellos que ya han sido aceptados. Más aún cuando el propio Código Procesal Civil establece que aquellos hechos que han sido reconocidos ya no son materia de actividad probatoria. Hay un pequeño detalle importante que es que cuando el juez va a fijar los hechos controvertidos o puntos controvertidos, escucha a las partes. Esto pareciera que fuera irrelevante porque si alguien dice, pero si eso ya lo dijo en la contestación de la demanda, y lo que habría dicho el demandado, tuvo el demandante una oportunidad para objetarlo, ¿no es cierto? O sea que ya llega a la audiencia preliminar un poco conocido el panorama, digamos, sobre las objeciones que las partes tienen respecto a la prueba que ellos ofrecen.
¿no? Sin embargo, creo que es posible que a la luz del debate e incluso a la luz del intento de conciliación, podría de repente en ese momento una de las partes convenir en que un hecho sí es verdadero, o sea, en ese momento lo acepta, algo que al comienzo pudo haber sido controvertido. En el momento de la audiencia de fijación de puntos controvertidos, que ya viene el decurso del proceso, podría decir, este es un tema respecto al cual no hay problema, señor juez. La presencia de las partes en la audiencia respecto a los puntos controvertidos, hechos controvertidos, es para agotar al máximo la posibilidad de que esos queden completamente claros, ¿no? ¿O qué piensa usted sobre esto? Sí, sí es posible. Ahí hay que hacer una precisión, y usted ya la ha hecho, y tiene que ver con el tema de diferenciar entre incorporar nuevos hechos que generen debate, y ese, por ejemplo, es una crítica que yo he escuchado en su momento al modelo, que se dice de que nosotros estamos yendo en contra de la preclusión establecida por ley, que solamente se pueden plantear hechos en la etapa postulatoria. Nosotros no decimos que eso sea posible, ya los hechos ya fueron planteados, pero lo que no hay ningún impedimento, y usted muy bien lo dice, es que ya en el debate las partes se pongan de acuerdo sobre determinados hechos. Ese es Correcto. un tema completamente distinto. Si ambas partes ante el juez reconocen que un hecho es verdadero, y más aún con la tecnología está siendo grabado, ese es un hecho donde ya simplemente se produció una convención probatoria, en materia penal eso se maneja de manera más frecuente, ya se generó una convención probatoria y ese elemento relevante, obviamente, para la decisión puede ser utilizado por el juez. No hay ningún inconveniente. Lo que sí plantea es la destreza del juez a eventualmente estas situaciones plantearlas a las partes, de manera tal de que las partes, fruto de este diálogo que hay, pues lleguen a ponerse de acuerdo sobre estos hechos relevantes para la sentencia. Y mire, doctor Johan Kesnay, al revés también. Tuve oportunidad de conocer una sentencia de la Corte Suprema muy singular, porque resulta que se pronunciaban en el fondo del asunto sobre una prescripción. ¿Qué había pasado? Que al parecer al demandado se le había pasado el plazo para las excepciones y cuando contestó la demanda, como fundamento de la demanda, señaló que había prescrito la acción del demandante. Entonces, al parecer el demandante no, o se avino a ese hecho o no captó, digamos, la trascendencia de ese punto, ¿no? Porque cuando se fijaron los puntos controvertidos, y ahí va lo que comentábamos, el juez dijo, fundamentos de la contestación, si el demandante, si se ha prescrito la acción del demandante en este proceso. Punto controvertido. Y el demandante no dijo nada, no objetó, porque al contrario dijo, no, mi acción no está prescrita. Entonces, es un punto controvertido si hay o no prescripción. Bueno, porque el demandante puede haber dicho, perdón, esa es una defensa. Eso tiene que haberse promovido como excepción, porque la trae al fondo del asunto. Y haber precluido su oportunidad de haberle hecho como excepción, ya no tiene por qué discutirse en el fondo. Pudo haber alegado ese argumento, pero la Corte Suprema dice, las partes convinieron que el punto controvertido era establecer si ha prescrito o no la acción. En el fondo del asunto, en la sentencia. Y la Corte Suprema dijo que había prescrito. La importancia de escuchar a las partes antes de fijar los puntos controvertidos, ¿no? No solo para que se pongan de acuerdo en hechos que ya no son controvertidos, sino para ponerse de acuerdo sobre hechos que sí son controvertidos, aun cuando podrían haber situaciones como esta. ¿Qué opina de esto? La importancia ahí tiene que ver con el respeto del derecho de contradicción.
Y ese es un tema fundamental que se produce en las audiencias. La audiencia permite que el proceso sea más democrático, porque no solamente intervienen los abogados, sino también intervienen las partes. Yo para comentarles que en el desarrollo de las audiencias, en particular en la etapa de fijación de puntos controvertidos, yo manejo esta estrategia. Les digo a los abogados, mientras voy construyendo la resolución, que esta resolución la estamos construyendo juntos, de manera tal de que yo voy trabajando, voy señalando algún hecho controvertido o algún hecho que no lo es, y siempre les pido su opinión. Siempre les digo, bueno, esta es la propuesta, ¿qué opinan ustedes? Y lo que sucede es que ellos, que hay que reconocerlo, son los que conocen más los hechos que el propio juez, porque ellos lo han vivido, muchas veces hacen Se sugerencias. refiere a las partes, no a los abogados. No, a los abogados. A los abogados. A los abogados. Entonces, los abogados muchas veces intervienen, dicen, doctor, se le está pasando esto, Claro. Uno lo escucha, y mire, y todo todavía dentro de la propia resolución, o sea, todavía no hemos cerrado la construcción de la resolución. Y eso es lo que me permite es, hay muchas observaciones válidas, se incorporan, y otras en las cuales el juez dice, bueno, esto no es un hecho controvertido, les explica, motive en ese momento, y luego cierra la resolución de fijación de puntos. Y esto es muy importante, ¿por qué, doctor? Porque lo que evita, o sea, aun cuando esto no limite la posibilidad de que impugnen la resolución, los abogados se sienten partícipes no solamente de la resolución, sino del proceso mismo. Por eso digo, es más democrático este modelo. Es claro, permite una mayor participación, digamos, directa de las partes, ¿no? Y, digamos, y lo hace, esa participación la hacen ellos ante quien va a decidir, ¿no? No la hace la parte con su abogado con un escrito que le envía al juez, sino que la hace directamente ante quien va a decidir. Esto de los puntos controvertidos no es una fórmula solamente, sino es un referente clave para la depuración de la prueba y para la propia motivación de la sentencia, ¿no? Es el nudo que tiene que desenredar el juez, ¿no? Ayudado, por supuesto, por lo que las partes aporten. Se dice que los puntos controvertidos generalmente nacen de la contestación de la demanda, ¿no? O sea, ¿qué dijo el demandante y qué dijo el demandado? Analizando lo que dijo el demandado, ahí extraes un número importante de puntos controvertidos. ¿Qué pasa si no hay contestación de la demanda? ¿Cómo queda y está en rebeldía el demandado? ¿Cómo queda esa parte de los puntos controvertidos? ¿De todas maneras hay que fijarlos o cree usted que no deben fijarse? Bueno, esa siempre ha sido también una duda que teníamos. Traigo nuevamente a colación el Pleno, en ese sentido ha sido muy esclarecedor, y lo que nos viene a decir que si bien no hay controversia precisamente porque no hay alguien que se oponga a través de hechos, un rebelde, como usted muy bien lo dice, pero lo que sí nos dice es que debemos de fijar cuestiones controvertidas, es decir, temas relevantes al momento de emitir una sentencia. Y acá quiero traer a colación algo que lo hemos podido advertir también, es que sí es importante fijar aquella cuestión, sea de hecho o de derecho, por cuanto, si bien la rebeldía genera una presunción relativa de verdad, queda claro de que esta presunción solamente se va, o mejor dicho, esta presunción depende exclusivamente del juez. ¿En qué sentido? Si tiene una cuestión controvertida y él considera que con la presunción es más que suficiente, bueno, se acabó el proceso. No tiene que admitir ninguna prueba. Contrario sensu, si es que al final el juez considera que aun cuando hay rebelde va a necesitar actuar prueba, esta fijación de estas cuestiones controvertidas son fundamentales, porque son las que van a justificar la prueba que el juez va a incorporar
va a admitir, aun cuando estemos ante un rebelde, precisamente porque la presunción que genera la rebeldía le es insuficiente, conforme lo prevé el Código Procesal Civil. Por eso es que es fundamental, aun cuando estemos ante un rebelde, necesariamente fijar temas o cuestiones controvertidas. Es posible que un proceso concluya con juzgamiento anticipado, ¿no es cierto? Si concluye con juzgamiento anticipado, significa dos cosas: o que la prueba es documental o que el proceso versa sobre asuntos de puro derecho. ¿Ha tenido usted experiencia en estos procesos que versan sobre puro derecho, donde no hay hechos que probar, sino debate jurídico a nivel normativo? ¿Cómo quedan en esos procesos los puntos controvertidos? Sí, doctor, en realidad hay procesos en los cuales efectivamente solamente es un tema de interpretación de la norma. O sea, no ponen en tela de juicio todos los hechos que se han producido. Lo único que ponen en tela en cuestionamiento es que esos hechos se subsuman en la norma. Y como nosotros sabemos, eso le corresponde al juez. El modelo de administración de justicia que tenemos es el tema de un juez técnico. Entonces nosotros somos los que finalmente llegaremos a dirimir esa discrepancia y diremos, sí, acá se produjo ejemplo en materia de inejecución de obligaciones, y diremos, sí, este hecho configura un incumplimiento, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, al momento de fijar los puntos controvertidos, lo que llegamos a señalar es que propiamente no hay hechos controvertidos, pero sí precisamos que el pronunciamiento de fondo en la sentencia versará sobre la correcta interpretación de este hecho a la luz de la pretensión que está invocando, ¿verdad? Diríamos que es una calificación jurídica del hecho, ¿no? Exacto. Exacto, diremos si es que este hecho que se ha producido en la realidad, que las partes lo reconocen, se subsume o no dentro del hecho probable previsto por el legislador. Sobre eso. Si se subsume, pues la demanda será fundada. Si no se subsume... Podría suceder que las partes aceptan el hecho, tal cual, pero uno dice, este hecho es una rescisión de contrato. No, este hecho es una causal de nulidad, es invalidez. Y creo que ahí está un debate de puro derecho, digamos, en la que no hay hechos controvertidos, sino hay derecho en debate. Y de todas maneras tendría que decirse, ¿no? Digamos, claro. No como hechos controvertidos, pero se somete a debate, será objeto de debate, controversia, porque al final, igual en los alegatos finales, los abogados tendrán que centrar su atención en ese tema, que es lo que resulta relevante para el pronunciamiento final del juez, ¿no? Exacto, doctor. Muy bien. Finalmente, mi estimado, virtualidad, la audiencia virtual. ¿Qué experiencia nos puede decir en estos meses de pandemia que se vienen llevando adelante audiencias virtuales, que casi ya no hay audiencias físicas? Digamos, ¿qué experiencia le ha proporcionado? Cosas buenas, cosas malas, incluso en el debate que se generan en las propias audiencias virtualmente. Hay ventajas, hay desventajas, qué cosas buenas tiene y qué cosas no tiene en los procesos civiles este tipo de audiencias. En relación al tema de las audiencias virtuales, queda claro, bueno, de que nadie había previsto un escenario como el que estamos viviendo. Incluso el propio legislador no lo contempló. Y alrededor del uso de las tecnologías en el proceso, bueno, en realidad en el Perú muy poco se ha escrito, a diferencia de nuestros vecinos, en Argentina, en Chile. Pero lo que existía cuando la circunstancia nos planteó el uso de la tecnología como única opción para sobrellevar esta circunstancia que vivimos, inmediatamente fueron los temores. El primer temor era que era algo ilegal, que requería previsión normativa, y en segundo lugar, que la ciudadanía
no los jueces, sino que la ciudadanía no tendría ni el conocimiento ni las condiciones para llevar a cabo audiencias virtuales. Estos dos temores en la práctica simplemente se ha demostrado de que no tenían sustento. En primer lugar, porque, y usted muy bien lo ha señalado, los magistrados tenemos un deber constitucional y legal de ofrecer tutela. Y eso está en la Constitución y está en la ley, además de instrumentos de derechos humanos. Es decir, nosotros no tenemos opciones, no tenemos opciones. En ese sentido, hemos ofrecido tutela con las herramientas que nos ha conferido el legislador, pero además también con una respuesta oportuna por parte del órgano de gobierno de la institución. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial desde el primer momento empezó a dotarnos de instrumentos, protocolos, y además pues un soporte tecnológico adecuado para llevar a cabo las audiencias. Ahí lo vemos todos los días, que los problemas de conectividad no es un tema atribuible al Poder Judicial, es un problema que sucede con todo el país, o sea, es la infraestructura que hemos tenido. Y en todo el mundo. Así y en todo el mundo. Nadie está libre de sufrir dificultades tecnológicas actualmente, ¿no? Exacto, doctor. Entonces, en primer lugar, los temores que existieron respecto al fundamento legal no tienen sustento, y respecto al tema de la respuesta de la ciudadanía, en realidad, doctor, debo como siempre lo hago al término de mis audiencias, felicitarlos por colaborar con el sistema de administración de justicia, porque se conectan, porque tenemos las coordinaciones previas, porque hay una constante preocupación por participar en la audiencia. Incluso lo que se advierte es que hay una mayor realización de audiencias, por ejemplo, en los informes orales, que normalmente a veces no van los abogados o a veces iba uno. Ahora van todos, incluyendo las partes. Así, ¿no? Y, por ejemplo, había también un temor respecto a que eventualmente esto iba a perjudicar a las personas de la tercera edad, que tal vez no tuvieran algún conocimiento profundo de la tecnología. En la práctica, eso es falso. Porque bueno, pero también que son los que están más en riesgo de contagio y son los que más se preocupan para no ir al local judicial y hacerlo por la vía virtual, ¿no? Exacto, doctor. Y sobre todo por dos cosas. Uno, porque han demostrado un respeto a las directivas que ha impartido tanto el juez como el Poder Judicial en sus directivas. No fuerzan ir de manera presencial a los juzgados para realizar audiencias. Ninguno ha solicitado eso. Pero además, creo que eso es a nivel nacional, ¿eh? Se conoce sí, muy poco. Sí, y lo segundo es que han demostrado algo que confirma la sabiduría que confiere la edad. Yo tengo audiencias con personas que están dentro de la población de riesgo y lo que sucede es que ellos se sientan, están a veces con una laptop o con un celular, y lo que hacen es algo que, por el contrario, a los jóvenes nos cuesta, es reconocer nuestras limitaciones. Siempre tienen al nieto, al sobrino, a la hija, en la audiencia. Y entonces, cuando nosotros le damos instrucciones y le decimos, por favor, prendan sus micrófonos, ellos les dicen, hija, prende el micrófono. Y la hija que está apoyando, ¿verdad? Que es una suerte de soporte técnico, está activa. Entonces, con ellos no hemos tenido ningún problema, doctor. Y es una gran satisfacción como magistrados, porque estamos contribuyendo a no exponer a esas personas de manera innecesaria. Entonces, claro, en ese sentido, estos dos temores no han sido tales, pero sí se han generado problemas, pero por temas también que debe motivar una reflexión en nosotros. Problemas con las notificaciones. El problema, los notificadores sabemos que son trabajadores de primera línea que se han visto expuestos, pero eso, y ahí entra un tema muy, muy valioso que lo debo destacar, del protocolo de audiencias aprobado por el Consejo Ejecutivo, donde nos dice, ¿por qué no les preguntas a ellos, a las partes, a los abogados, si es que quieren la notificación por cédula?
No la notificación por casilla, sino porque esa es obligatoria. Claro. Entonces, doctor, ahora en las audiencias, al término de las audiencias, les preguntamos, ya estás concurriendo en la audiencia, ya hemos apuntado tus datos. ¿Quieres que te notifiquemos por cédula? Doctor, desde julio a la fecha, solamente un promedio de casi 200 audiencias que hemos realizado, solamente en 2 casos han pedido que les notifiquen por cédula. O sea, esta práctica tiene que quedar. Sí, sí, sí. Tiene que quedar. Y lo que está demostrando es que el ciudadano colabora con el sistema de administración de justicia, porque dice, entre una cédula que me va a llegar a un mes y la notificación electrónica que me está llegando hoy en la noche, doctor, ¿para qué esperar un mes? No, usted me notifica hoy viernes, yo estoy apelando el lunes. Claro. Y eso está pasando, doctor. Y apela el lunes a través de la mesa de partes electrónica. Y eso es, porque ahora lo pueden presentar hasta el sábado. El sábado está ingresando a la apelación por la mesa de partes electrónica. Cierto. Pero es cierto. Y el otro problema, doctor, tiene que ver ya una cuestión interna, es que la tecnología no pidió permiso, no nos consultó, se nos impuso. Y eso es lo que debemos entender. La realidad siempre termina imponiéndose antes que la norma. Y lo que ha sucedido es que se impuso y eso plantea el desafío a los magistrados para estar a la altura de las circunstancias. Acercarnos a la tecnología, aprovechar todas sus bondades. Y si bien inicialmente ha habido, como es comprensible, una desconfianza, una resistencia, pero los números están informando de que progresivamente venimos usando la tecnología. Creo que y usted planteaba como interrogante, qué de positivo plantea el uso de la tecnología, indudablemente es que es el experimento social en el cual se está demostrando de que tiene mucha utilidad para el justiciable, abre las posibilidades para un mayor acceso a la justicia y que como tal tiene que quedarse por el bien de los ciudadanos. Ha venido para quedarse entonces. Sí. Y doble complicación para la oralidad civil, porque resulta que la oralidad civil, la convocatoria de la audiencia, es una iniciativa de los jueces que no está en la ley, la audiencia preliminar. Y agregada a esa, todavía la virtual. O sea, ustedes la han batido bien, digamos, en este periodo de pandemia, cubrir esos flancos, porque si la ley preveía la audiencia, convocas a la audiencia y no hay problema, aunque sea virtual. Pero si estamos nosotros innovando con una audiencia que no está en la ley y que hay, digamos, ciertas reglas que respetar, porque obviamente si no está en la ley no le puedes hacer apercibimientos, ¿no? Al que concurre a la audiencia, cuando esta es física. Y si a eso además le agregas que es virtual, entonces creo que es un tema que felizmente no se les ha presentado como dificultad, ¿no? Sino que más bien se le ha facilitado, ¿no? Claro, doctor, incluso lo que estamos advirtiendo ahora, y es algo que la práctica o las audiencias presenciales no lo permitían, ahora es que tenemos audiencias en las cuales participan partes que están en el extranjero. ¿Ve? Sí, lo venimos desarrollando y creo que una de las cosas importantes, y eso le corresponde también a los jueces, o sea, los jueces tenemos que hacer función pedagógica para las buenas prácticas en el sistema de administración de justicia. Y creo que, por ejemplo, hay un mensaje que ya debemos de empezar, que en la práctica se viene produciendo, es que las partes pueden pactar realizar audiencias virtuales. En su momento, bueno, tenemos toda la esperanza de que esta situación trágica que vivimos se supere, y creo que si las partes acuerdan realizar audiencias virtuales, el juez no le puede decir que no. No. Correcto. O sea, ya lo estamos demostrando que lo podemos hacer. Eso debemos fortalecerlo, que quede afianzado, mejorar problemas, como normalmente sucede, porque está afín a esta idea
del deber que tiene el Poder Judicial, del deber que tiene el juez de garantizar derechos fundamentales, como el acceso a la justicia. Claro, la tecnología apoya eso, ¿no? Facilita, da condiciones. Aunque esté en debate sobre la brecha tecnológica, que la necesidad ha hecho que esa brecha se achique, porque resulta que yo no me esperaba el volumen grande de audiencias virtuales. Yo diría que en un periodo incluso han habido más audiencias virtuales que las que hubieron físicas en ese mismo periodo. Y el volumen gigantesco de escritos a través de la mesa de partes electrónica. Pareciera que no hubiera brecha tecnológica, ¿no? Pero claro, la necesidad hace que se reinventen las personas y, como bien has manifestado, las personas que no acceden, no porque no tengan capacidad económica, sino por cuestiones culturales, cuestiones de edad, generacionales, y hacen lo indecible para poder conectarse, ¿no? Y poder realizar los actos procesales. Sus últimas expresiones, estimado Johan. Doctor, en realidad, bueno, igualmente comparto la impresión, ha sido una charla muy, muy amena, muy fructífera. Agradecerle por la invitación y siempre a la disposición del equipo técnico de implementación de la oralidad para seguir conversando sobre estas experiencias. Muchas gracias. Gracias. De todas maneras, ha sido el juez especializado en lo civil de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, el doctor Johan Kesnay Casusol, hablando de su experiencia en un tema relevante como es la fijación de puntos controvertidos o, si desean decirlo, la fijación de hechos controvertidos y hechos no controvertidos. Muy bien, eso es todo por esta oportunidad. Vamos a encontrarnos en las siguientes semanas con otros invitados en una charla tan interesante como la actual. Y ustedes podrán ver este programa los días martes a las 8:30 de la noche y los días domingos a las 8:30 de la mañana. Este es su programa Oralidad en los Procesos Civiles, impulsado por el equipo técnico institucional de implementación, monitoreo y supervisión de la oralidad en los procesos civiles en el Poder Judicial, por Justicia TV, el canal de los jueces. Muchas gracias. Es posible que un proceso concluya con juzgamiento anticipado, ¿no es cierto? Si concluye con juzgamiento anticipado, significa dos cosas: o que la prueba es documental o que el proceso versa sobre asuntos de puro derecho. ¿Ha tenido usted experiencia en estos procesos que versan sobre puro derecho, donde no hay hechos que probar, sino debate jurídico a nivel normativo? ¿Cómo quedan en esos procesos los puntos controvertidos? Sí, doctor, en realidad hay procesos en los cuales efectivamente solamente es un tema de interpretación de la norma. O sea, no ponen en tela de juicio todos los hechos que se han producido. Lo único que ponen en tela en cuestionamiento es que esos hechos se subsuman en la norma. Y como nosotros sabemos, eso le corresponde al juez. El modelo de administración de justicia que tenemos es el tema de un juez técnico. Entonces nosotros somos los que finalmente llegaremos a dirimir esa discrepancia y diremos, sí, acá se produjo ejemplo en materia de inejecución de obligaciones, y diremos, sí, este hecho configura un incumplimiento, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, al momento de fijar los puntos controvertidos, lo que llegamos a señalar es que propiamente no hay hechos controvertidos, pero sí precisamos que el pronunciamiento de fondo en la sentencia versará sobre la correcta interpretación de este hecho a la luz de la pretensión que está invocando, ¿verdad? Diríamos que es una calificación jurídica del hecho, ¿no? Exacto. Exacto, diremos si es que este hecho que se ha producido en la realidad, que las partes lo reconocen, se subsume o no dentro del hecho probable previsto por el legislador. Sobre eso. Si se subsume, pues la demanda será fundada. Si no se subsume... Podría suceder que las partes aceptan el hecho, tal cual, pero uno dice, este hecho es una rescisión de contrato. No, este hecho es una causal de nulidad, es invalidez. Y creo que ahí está un debate de puro derecho.
digamos, Puro derecho. en la que no hay hechos controvertidos, sino hay derecho en debate. Y de todas maneras tendría que decirse, ¿no? Digamos, Claro. no como hechos controvertidos, pero se somete a debate, será objeto de debate, controversia, porque al final, igual en los alegatos finales, los abogados tendrán que centrar su atención en ese tema, que es lo que resulta relevante para el pronunciamiento final del juez, ¿no? Exacto, doctor. Muy bien. Finalmente, mi estimado, virtualidad, la audiencia virtual. ¿Qué experiencia nos puede decir en estos meses de pandemia que se vienen llevando adelante audiencias virtuales, que casi ya no hay audiencias físicas? Digamos, ¿qué experiencia le ha proporcionado? Cosas buenas, cosas malas, incluso en el debate que se genera en las propias audiencias virtualmente. Hay ventajas, hay desventajas, qué cosas buenas tiene y qué cosas no tiene en los procesos civiles este tipo de audiencias. En relación al tema de las audiencias virtuales, queda claro, bueno, de que nadie había previsto un escenario como el que estamos viviendo. Incluso el propio legislador no lo contempló. Y alrededor del uso de las tecnologías en el proceso, bueno, en realidad en el Perú muy poco se ha escrito, a diferencia de nuestros vecinos, en Argentina, en Chile. Pero lo que existía cuando la circunstancia nos planteó el uso de la tecnología como única opción para sobrellevar esta circunstancia que vivimos, inmediatamente fueron los temores. El primer temor era que era algo ilegal, que requería previsión normativa, y en segundo lugar, que la ciudadanía, no los jueces, sino que la ciudadanía no tendría ni el conocimiento ni las condiciones para llevar a cabo audiencias virtuales. Estos dos temores en la práctica simplemente se ha demostrado de que no tenían sustento. En primer lugar, porque, y usted muy bien lo ha señalado, los magistrados tenemos un deber constitucional y legal de ofrecer tutela. Y eso está en la Constitución y está en la ley, además de instrumentos de derechos humanos. Es decir, nosotros no tenemos opciones, no tenemos opciones. En ese sentido, hemos ofrecido tutela con las herramientas que nos ha conferido el legislador, pero además también con una respuesta oportuna por parte del órgano de gobierno de la institución. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial desde el primer momento empezó a dotarnos de instrumentos, protocolos, y además pues un soporte tecnológico adecuado para llevar a cabo las audiencias. Ahí lo vemos todos los días, que los problemas de conectividad no es un tema atribuible al Poder Judicial, es un problema que sucede con todo el país, o sea, es la infraestructura que hemos tenido. Y en todo el mundo. Así y que en todo el mundo. Nadie está libre de sufrir dificultades tecnológicas actualmente, ¿no? Exacto, doctor. Entonces, en primer lugar, los temores que existieron respecto al fundamento legal no tienen sustento, y respecto al tema de la respuesta de la ciudadanía, en realidad, doctor, debo como siempre lo hago al término de mis audiencias, felicitarlos por colaborar con el sistema de administración de justicia, porque se conectan, porque tenemos las coordinaciones previas, porque hay una constante preocupación por participar en la audiencia. Incluso lo que se advierte es que hay una mayor realización de audiencias, por ejemplo, en los informes orales, que normalmente a veces no van los abogados o a veces iba uno. Ahora van todos, incluyendo las partes. Así, ¿no? Y, por ejemplo, había también un temor respecto a que eventualmente esto iba a perjudicar a las personas de la tercera edad, que tal vez no tuvieran algún conocimiento profundo de la tecnología. En la práctica, eso es falso. Porque bueno, pero también que son los que están más en riesgo de contagio y son los que más se preocupan para no ir al local judicial y hacerlo por la vía virtual, ¿no? Exacto, doctor. Y sobre todo por dos cosas.
Uno, porque han demostrado un respeto a las directivas que ha impartido tanto el juez como el Poder Judicial en sus directivas. No fuerzan ir de manera presencial a los juzgados para realizar audiencias. Ninguno ha solicitado eso. Pero además, creo que eso es a nivel nacional, ¿eh? Se conoce muy poco. Sí, y lo segundo es que han demostrado algo que confirma la sabiduría que confiere la edad. Yo tengo audiencias con personas que están dentro de la población de riesgo y lo que sucede es que ellos se sientan, están a veces con una laptop o con un celular y lo que hacen es algo que, por el contrario, a los jóvenes nos cuesta, es reconocer nuestras limitaciones. Siempre tienen al nieto, al sobrino, a la hija en la audiencia. Y entonces, cuando nosotros le damos instrucciones y le decimos, por favor, prendan sus micrófonos, ellos les dicen, hija, prende el micrófono. Y la hija que está apoyando, ¿verdad? Que es una suerte de soporte técnico, está activa. Entonces, con ellos no hemos tenido ningún problema, doctor. Y es una gran satisfacción como magistrados, porque estamos contribuyendo a no exponer a esas personas de manera innecesaria. Entonces, claro, en ese sentido, estos dos temores no han sido tales, pero sí se han generado problemas, pero por temas también que debe motivar una reflexión en nosotros. Problemas con las notificaciones. El problema, los notificadores sabemos que son trabajadores de primera línea que se han visto expuestos, pero eso, y ahí entra un tema muy, muy valioso que lo debo destacar del protocolo de audiencias aprobado por el Consejo Ejecutivo, donde nos dice, ¿por qué no les preguntas a ellos, a las partes, a los abogados, si es que quieren la notificación por cédula? No la notificación por casilla, sino porque esa es obligatoria. Claro. Entonces, doctor, ahora en las audiencias, al término de las audiencias, les preguntamos, ya estás concurriendo en la audiencia, ya hemos apuntado tus datos. ¿Quieres que te notifiquemos por cédula? Doctor, desde julio a la fecha, solamente un promedio de casi 200 audiencias que hemos realizado, solamente en 2 casos han pedido que les notifiquen por cédula. O sea, esta práctica tiene que quedar. Sí. Tiene que quedar. Y lo que está demostrando es que el ciudadano colabora con el sistema de administración de justicia, porque dice, entre una cédula que me va a llegar a un mes y la notificación electrónica que me está llegando hoy en la noche, doctor, ¿para qué esperar un mes? No, usted me notifica hoy viernes, yo estoy apelando el lunes. Claro. Y eso está pasando, doctor. Y apela el lunes a través de la mesa de partes electrónica. Y eso es, porque ahora lo pueden presentar hasta el sábado. El sábado está ingresando la apelación por la mesa de partes electrónica. Cierto. Pero es cierto. Y el otro problema, doctor, tiene que ver ya una cuestión interna, es que la tecnología no pidió permiso, no nos consultó, se nos impuso. Y eso es lo que debemos entender. La realidad siempre termina imponiéndose antes que la norma. Y lo que ha sucedido es que se impuso y eso plantea el desafío a los magistrados para estar a la altura de las circunstancias. Acercarnos a la tecnología, aprovechar todas sus bondades. Y si bien inicialmente ha habido, como es comprensible, una desconfianza, una resistencia, pero los números están informando de que progresivamente venimos usando la tecnología. Creo que y usted planteaba como interrogante, qué de positivo plantea el uso de la tecnología, indudablemente es que es el experimento social en el cual se está demostrando de que tiene mucha utilidad para el justiciable, abre las posibilidades para un mayor acceso a la justicia y que como tal tiene que quedarse por el bien de los ciudadanos. Ha venido para quedarse entonces. Sí.
Y doble complicación para la oralidad civil, porque resulta que la oralidad civil, la convocatoria de la audiencia, es una iniciativa de los jueces que no está en la ley, la audiencia preliminar. Y agregada a esa, todavía la virtual. O sea, ustedes la han batido bien, digamos, en este periodo de pandemia, cubrir esos flancos, porque si la ley preveía la audiencia, convocas a la audiencia y no hay problema, aunque sea virtual. Pero si estamos nosotros innovando con una audiencia que no está en la ley y que hay, digamos, ciertas reglas que respetar, porque obviamente si no está en la ley no le puedes hacer apercibimientos, ¿no? Al que concurre a la audiencia, cuando esta es física. Y si a eso además le agregas que es virtual, entonces creo que es un tema que felizmente no se les ha presentado como dificultad, ¿no? Sino que más bien se les ha facilitado, ¿no? Claro, doctor, incluso lo que estamos advirtiendo ahora, y es algo que la práctica o las audiencias presenciales no lo permitían, ahora es que tenemos audiencias en las cuales participan partes que están en el extranjero. ¿Ve? Sí, lo venimos desarrollando y creo que una de las cosas importantes, y eso le corresponde también a los jueces, o sea, los jueces tenemos que hacer función pedagógica para las buenas prácticas en el sistema de administración de justicia. Y creo que, por ejemplo, hay un mensaje que ya debemos de empezar, que en la práctica se viene produciendo, es que las partes pueden pactar realizar audiencias virtuales. En su momento, bueno, tenemos toda la esperanza de que esta situación trágica que vivimos se supere, y creo que si las partes acuerdan realizar audiencias virtuales, el juez no le puede decir que no. No. Correcto. O sea, ya lo estamos demostrando que lo podemos hacer. Eso debemos fortalecerlo, que quede afianzado, mejorar problemas, como normalmente sucede, porque está afín a esta idea del deber que tiene el Poder Judicial, del deber que tiene el juez de garantizar derechos fundamentales, como el acceso a la justicia. Claro, la tecnología apoya eso, ¿no? Facilita, da condiciones, aunque esté en debate sobre la brecha tecnológica, que la necesidad ha hecho que esa brecha se achique, porque resulta que yo no me esperaba el volumen grande de audiencias virtuales. Yo diría que en un periodo incluso han habido más audiencias virtuales que las que hubieron físicas en ese mismo periodo, y el volumen gigantesco de escritos a través de la mesa de partes electrónica. Pareciera que no hubiera brecha tecnológica, ¿no? Pero claro, la necesidad hace que se reinventen las personas, y como bien has manifestado, las personas que no acceden, no porque no tengan capacidad económica, sino por cuestiones culturales, cuestiones de edad, generacionales, y hacen lo indecible para poder conectarse, ¿no? Y poder realizar los actos procesales. Sus últimas expresiones, estimado Johan. Doctor, en realidad, bueno, igualmente comparto la impresión, ha sido una charla muy, muy amena, muy fructífera. Agradecerle por la invitación y siempre a la disposición del equipo técnico de implementación de la oralidad para seguir conversando sobre estas experiencias. Muchas gracias. Gracias. De todas maneras, ha sido el juez especializado en lo civil de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, el doctor Johan Kesnay Casusol, hablando de su experiencia en un tema relevante como es la fijación de puntos controvertidos, o, si desean decirlo, la fijación de hechos controvertidos y hechos no controvertidos. Muy bien, eso es todo por esta oportunidad. Vamos a encontrarnos en las siguientes semanas con otros invitados en una charla tan interesante como la actual, y ustedes podrán ver este programa los días martes a las 8:30 de la noche y los días domingos a las 8:30 de la mañana. Este es su programa Oralidad en los Procesos Civiles, impulsado por el equipo técnico institucional de implementación, monitoreo y supervisión de la oralidad en los procesos civiles en el Poder Judicial, por Justicia TV, el canal de los jueces. Muchas gracias.